El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado al límite y le dice a Alemania: ¿quieres una tercera guerra mundial? Adelante, vamos a hacerlo. Este es el principio del fin. La tercera guerra mundial está literalmente a la vuelta de la esquina y no, el culpable no es Rusia, el culpable no es Putin por impulsarla, es otra vez Alemania. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA, pero vamos a arrancar con esta situación que le está dando la vuelta al mundo, que sobre todo preocupa a el mundo. El saber que de la noche a la mañana podría haber un enfrentamiento nuevamente entre el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, digamos que obliga a muchos a replantearse la situación, si vale la pena ser amigo o aliado de ciertos políticos o no. Precisamente se daba a conocer que Friedrich Merz anunció que el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos ya no limitarían el alcance de las armas suministradas a Kiev. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieren, que si se les antoja, van a entregarle misiles de largo alcance a Ucrania. En sus palabras, estas armas son muy importantes para el régimen de Kiev y por supuesto deben ser entregadas, deben proporcionárselas. Ya no hay restricciones a la gama de armas industriales suministradas a Kiev ni por la parte británica, ni por la francesa, ni nosotros. Tampoco las hay por la parte de los Estados Unidos. Durante un foro organizado por una emisora de radio, este hombre les decía al mundo: no te preocupes, vamos a hacer una tercera guerra mundial sin ningún problema. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, advirtió previamente que Moscú interpretaría cualquier ataque con misiles Taurus, porque estos son los que se van a utilizar, contra objetivos rusos como una participación directa de Berlín en este conflicto. Ucrania, seamos completamente honestos, no tiene la capacidad técnica para operar misiles Taurus por sí sola. Sin especialistas militares alemanes sobre el terreno, estos misiles son inútiles. ¿Qué significa esto? Que los soldados de la Bundeswehr participarían directamente en el combate contra Rusia. ¿Qué significa esto? Que entonces le darían todas las facultades legales a Kiev para atacarlos. Primero vamos a escuchar al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hablando sobre esta situación, sobre los misiles Taurus que quieren utilizar contra Rusia. Está bien, si consideran que eso es necesario, adelante. Será la tercera vez en la historia que Alemania se convierte en la instigadora de una guerra mundial. Мерц уже не только в очередной раз подтверждает, что у Украины нет больше никаких ограничений по дальнобойным орудиям. Он на пресс-конференции с Зеленским заявил о финансировании Германией производства дальнобойных ракет на Украине для того, чтобы она могла применять эти ракеты дальнобойные там, где она посчитает нужным, в том числе за пределами своей территории. В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям. Мы надеемся, что несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия, все-таки удастся продолжить процесс урегулирования. Удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились. Иначе охарактеризовать вот эти действия Германии невозможно, к сожалению. Por tercera vez en la historia, Alemania está impulsando un conflicto. Independientemente de si los ataques Taurus de Ucrania son interceptados o alcanzan objetivos, la tarea de Rusia es tomar represalias. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo? Con dos complejos Oreshnik, misiles balísticos de mediano alcance que llevan 12 ojivas hipersónicas en total, armados convencionalmente. Un ataque de este tipo tendría como objetivo la planta de producción de misiles en Alemania. ¿Para qué? Para su destrucción total. Porque si Ucrania continúa usando misiles Taurus contra ellos, la próxima instalación militar o industrial, no ucraniana, sino alemana, será destruida.
No quieren la guerra, los rusos, quieren la paz, pero según la Carta de la ONU, actuarían en legítima defensa. La presión de Berlín para aumentar las tensiones y alimentar la crisis ucraniana es una señal de que Alemania está siendo arrastrada directamente a esta guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo: espero que los políticos responsables de este país saquen las conclusiones correctas y sobre todo detengan la locura de su actual líder, que se suponía sería diferente. Pero en entrevista para este periodista Pavel Zarubin, daba a conocer Sergei Lavrov que esto solo confirma que la Unión Europea solo quiere guerras. Не только подтверждает, что действительно для Украины сняты все эти ограничения по дальнобойным ракетам. Сегодня на пресс-конференции с Зеленским он вообще заявил о том, что они будут финансировать производство дальнобойных ракет на Украине, чтобы потом Украина могла ими стрелять туда, куда считает необходимым. Если я правильно понял то, что я читал, Мерц сказал на пресс-конференции, что он имел в виду с самого начала именно финансирование производства любой дальности ракет на Украине. А речь, значит, о поставках германских ракет якобы не идет. Надо проверять. И то, и другое. Нагнетание напряженности, поддержка войны. И Германия прямо втягивается в эту войну. У нас же уже танки немецкие, бывает, ездят по территории. Если еще и ракеты... Они горят в основном, они ездят. Вот, поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно. Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие. Еще один вопрос. Вот записи Трампа о том, что Путин играет с огнем, что Россия без причины посылает беспилотники на Украину. Как вот мы... Это уже комментировалось неоднократно, и за последние дни ясно одно, что Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом, в частности, докладывают далеко не все. Информацию дают ему просеянную через сито, которая подготовлена теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять. Está en sus manos. Definitivamente está en sus manos que esta guerra no se haga cada vez más grande. Y hablando de grandes escándalos, retomaremos un poquito la situación de Francia, que por cierto, los medios de comunicación franceses se quedaron completamente callados. Nadie dijo nada de la cachetada de Brigitte Macron a su esposo Emmanuel. Dijo un experto en la lectura de labios, en la forma en la que estudiaron la situación, porque fue un poco quizás extremo lo que hizo Brigitte Macron. Bueno, la primera dama, recordemos, lanzó un comentario mordaz contra su esposo unos minutos después de aparentemente haberlo abofeteado, antes de salir del avión la noche del pasado domingo, al inicio de su visita oficial de Vietnam. Que alguien se pregunta qué hizo Macron en Vietnam. Nada, solo que lo cachetearon. Al abrirse la puerta del avión, se ve claramente cuando Brigitte Macron lo empuja y le hace un ligero gesto en la cara para empujarlo, para hacerlo hasta atrás, incluso dando él 2 pasos y voltear a ver la puerta como diciendo: ya nos atraparon. Al darse cuenta que la puerta estaba abierta y de que el personal estaba presenciando esta interacción tan incómoda, Emmanuel Macron aparece cada vez más incómodo y levanta rápidamente la mano con un hola esforzado, así como, ya no pasó nada. Emmanuel se acerca entonces a Brigitte Macron. De acuerdo con los especialistas, todo esto lograron captar de la situación. ¿Qué pasa? Hace este gesto, los que estaban allí recibiendo a Macron están incómodos y ella, al parecer,
le habría dicho una palabra un poco incómoda. Porque Manuel se acerca aquí en estos momentos después del golpe, se acerca a Brigitte al salir del avión como para decirle vamos. Pero después de agradecer al piloto y saludar a los que se encuentran allí, recupera un poquito su imagen pública. Pero el lector de labios en ese preciso instante encontró que las cosas volvieron a ponerse incómodas y muy frías. Porque al final de la escalera, cuando el mandatario le ofreció a su mujer el brazo, ella lo ignoró, se agarró de la barandilla y al pasar parece murmurarle, y se lee en los labios, de acuerdo al especialista, un aléjate, perdedor. Aléjate, perdedor, sería lo que alcanzan a ver los especialistas. Macron aparece entonces para decir, vamos a intentarlo, por favor. Pero Brigitte le respondió secamente un no. Su expresión facial lo dicen todo. Tras la difusión de esta secuencia, varios internautas se preguntaron cuál fue realmente la causa que desencadenó la reacción de Brigitte Macron. El propio presidente dijo, no, mi esposa y yo estábamos bromeando, como solemos hacer. Durante 3 semanas, dijo, hay personas que han visto videos donde supuestamente compartió una bolsa de un polvillo blanco, que tuve un mano a mano con el presidente turco, y ahora que tengo una disputa doméstica con mi esposa, por favor, nada de esto es cierto. Bueno, los especialistas dicen otra cosa, y realmente se notaba una tensión entre esta pareja presidencial. Es la primera vez que lo vemos, pero ya lo habíamos incluso comentado en mi canal Gaby López Informa. Esta mujer conoció a Emmanuel Macron cuando tenía 15 años y desde entonces están juntos. Ella tenía 39 cuando lo conoció. No sé ustedes, pero existe la posibilidad de que lo estuviera controlando desde hace mucho tiempo. Finalmente hablaremos de una situación económica que va a complicar las cosas. El fundador de Davos, el fundador de esta famosa foro de Davos en Suiza, afirma que la presidenta del Banco Central Europeo ya negoció la salida del banco antes de que finalice su mandato en el 2027. Ella es Christine Lagarde. Ella se planteó acordar su mandato como presidenta del banco para convertirse en la presidenta del Foro Económico Mundial en Davos, según su fundador Klaus Schwab. Schwab dejó el foro el mes pasado tras acusaciones de mala conducta que ha negado en todo momento, pero afirmaba que se había tomado medidas como un apartamento en Suiza para que Lagarde asumiera el control de la organización antes de que finalice su mandato del Banco Central Europeo en el 2027. Cualquier intento de acelerar su salida del Banco Central podría desencadenar también una carrera por la sucesión para la máxima autoridad monetaria de la Unión Europea. Serían 2 de los cargos más importantes a tomar en la Unión Europea. En declaraciones al Financial Times, Schwab afirmó que Lagarde había formado parte de un plan que ambos habían negociado durante varios años para que ella fuera su sucesora al frente del Fondo Económico Mundial, el foro donde se celebran las reuniones anuales de la élite empresarial y la política en la estación de esquí suiza de Davos. A ver, estamos hablando, no sé ustedes, pero estamos hablando de que el jefe de este Foro Económico Mundial, que acerca a la élite empresarial, a la política de todo el mundo, ya tenía su acuerdo. Ya habían negociado hace mucho tiempo quién iba a ser su sucesor, quién iba a tomar las riendas cuando él se fuera. Y no es alguien nuevo, son los mismos, el mismo grupo de Soros. La última conversación tuvo lugar a principios de abril, cuando Schwab visitó a Lagarde en Frankfurt para hablar con ella sobre las tensiones de liderazgo en el Foro Económico Mundial. Quedaron en que
Quedamos en que yo sería el presidente hasta que ella estuviera lista para asumir el cargo, a más tardar a principios del 2027, que es cuando efectivamente se acababa su cargo. Pero Lagarde, quien forma parte del consejo directivo del foro desde el 2008, tiene un mandato no renovable de 8 años en el Banco Central Europeo. Este va a finalizar a finales de octubre, valga la redundancia, en el 2027. Hay un acuerdo mutuo sobre los tiempos que requería que Lagarde dejara el cargo al menos 10 meses antes del final de su mandato. Una de ellas afirmaba que habría aceptado asumir el cargo a condición de que primero pudiera situar la inflación en el objetivo del 2% del Banco Central Europeo, cosa que no ha hecho. Y Lagarde también expresó algunas reservas sobre su capacidad para abandonar el Banco Central anticipadamente. Porque recordemos que su objetivo es digitalizar el euro antes de finalizar su mandato. Que ese sea su legado, el control total del dinero de los ciudadanos europeos. Sí, ese es el objetivo. La portavoz del banco declaró que la presidenta Lagarde siempre ha estado plenamente comprometida en el cumplimiento de su misión, está decidida a completar su mandato, pero se lo están ordenando sus jefes del Foro Económico Mundial. Sí, se tendría, digamos, una mayor control, mayor influencia en los mercados internacionales, en los cambios de la política económica en el Banco Europeo, pero estamos hablando de reunir a los más malos. No a cualquiera, están los malos. Los del Foro Económico Mundial en Davos es esa política sucia que hemos estado observando en los últimos años. Los que controlan a Ursula von der Leyen, los que controlan a la Unión Europea. Esos son los que van al Foro Económico Mundial. Los verdaderos multimillonarios y los que controlan el mundo, ahí se reúnen, no nos van a engañar. Esta señora tiene, digamos, la posibilidad de tener mejores oportunidades de ingresos. ¿Por qué? Porque Davos se ha convertido en el evento de referencia para consejeros, delegados, jefes de gobierno, en una máquina de hacer dinero. Tiene ingresos de 440 millones de francos suizos en el 2024. El salario de Lagarde, que el año pasado fue de 466,000 euros, podría duplicarse. ¿Por qué? Porque el sueldo de Schwabs era de 1 millón de francos suizos en un año. Sería el doble de lo que gana actualmente Lagarde. Seamos honestos, todos estos políticos lo único que les interesa es el dinero, no salvar al mundo y la paz mundial. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.